Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alexander Armasta y estamos una nueva semana más aquí trabajando el curso de lenguaje. Así es que, estimado amigo, te pido que me prestes atención para que podamos empezar el tema y continuar el tema que habíamos trabajado ya desde la semana pasada. Hablamos de los verbos. Así es que acompáñame que vamos a trabajar hoy un poquito más acerca de los verbos. A ver dónde dejé mis plumones. Por aquí está. Y nos toca hacer, profesorcito, la clasificación de los verbos. Aquí yo te voy a colocar ya clases o clasificación de los verbos. Ya no pinta este plumón. Vamos con este. Clasificación de los verbos. Primero déjame decirte que los verbos pueden tener dos tipos de clasificación, ¿ya? Una clasificación según su conjugación y una clasificación según su significado, es decir, cómo se conjugan y cómo y qué significan, ¿ya? La primera clasificación que vamos a hacer, queridos amigos, es la clasificación según el significado, ¿ya? Según el significado. Y te voy a colocar aquí uno en romanos, clasificación según el significado. ¿Según qué, profesor? Según el significado. Así tenemos que los verbos se pueden clasificar según el significado de dos formas, de dos formas. Se pueden clasificar como verbos copulativos y verbos no copulativos. ¿Qué me has dicho, profesor? Verbos copulativos y verbos no copulativos. ¿Ya? Ah, te entendí, profesor, perfectamente. Según el significado, los verbos pueden ser copulativos o pueden ser no copulativos. Y los no copulativos, querido profesor, se pueden dividir también en dos, en verbos transitivos o también los llamados verbos intransitivos y también los llamados verbos intransitivos. Ya, así es que empezamos. Según el significado, profesorcito, los vamos a clasificar en copulativos y no copulativos. Y empezamos aquí, querido profesor. Empezamos con la A mayúscula. Vamos a hacer los verbos copulativos. Ya vamos a hacer los famosísimos verbos copulativos. ¿Sí? Aquí estamos, los verbos copulativos. Profesorcito, ¿qué me dicen de los verbos copulativos? Me van a decir algunas pautas muy importantes. ¿Cómo? Dicen que tienen que son verbos que no tienen significado. ¿Qué me has dicho, profesor? No tienen significado. Son verbos, profesor, que no tienen significado, ¿ya? Estos verbos van a servir de enlace. ¿De qué sirven, profesor? Sirven de enlace. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Quiere decir que sirven de unión. Son verbos que sirven de enlace o de unión. Por eso no tienen significado, ¿sí? Significado. Se les llama también verbos atributivos. Se les llama también verbos atributos. ¿Por qué, profesor? Porque me van a indicar o van a indicarme una cualidad. Son verbos que necesariamente tienen que indicar una cualidad. ¿Cuáles son esos verbos, profesor? Son generalmente ser y estar. ¿Cuáles son esos verbos, profesor? Generalmente son los verbos ser y estar. Pero en ocasiones también pueden ser otros. A ver, profesor, repetición. A ver, se me van los plumones, repetición. Los verbos se pueden clasificar de dos formas, según su significado y según su conjugación, ¿ya? Dos formas. Hoy vamos a trabajar los verbos según su significado, ¿ya? Según lo que significan los verbos, también pueden ser de dos formas. Pueden ser verbos copulativos y verbos no copulativos, ¿ya? Entonces aquí está. Según el significado pueden ser verbos copulativos y no copulativos. Vamos a trabajar los copulativos. ¿Cómo son los copulativos, querido profesorcito? Dice que no tienen significado, ya no tienen significado. Cuando los veas por sí solos no significan nada. Sirven de enlace. Como no tienen significado, van a servir de enlace entre el sujeto y un atributo. Son llamados por esos atributivos, ¿ya? Y generalmente son los verbos ser y estar. Profesor, te entendí, pero ahora colócame un ejemplo. Mire el ejemplo que te voy a colocar. Dice, aquí te coloco. María es bella. María es bella.
quiero que te des cuenta aquí, profesor. A ver, aquí está mi plumón. Este de aquí, profesorcito lindo, en principio es la conjugación del verbo ser. Cuando yo conjugo el verbo ser, me va a botar la conjugación en presente es. Quiere decir que es pertenece a la conjugación del verbo ser. Punto número 1. Me va a decir, profesor, que no tiene significado. Si yo borro esto y me quedo simplemente con es. ¿Pero es qué? No sabemos, ¿no? Por tanto, carece de significado. Sirven de enlace o unión. Este es va a unir a María, que es mi sujeto, lo va a unir con Bella, que es mi atributo. Mi atributo. Bella, profesor, morfológicamente, ¿qué palabra es? Es un adjetivo. Es un adjetivo. Quiere decir que este es me ayuda a unir a Bella con María porque Bella es María. Entonces sirven de unión o enlace. Sirven de unión o enlace. ¿Sí? Van a mostrar un atributo, ¿sí? Porque este me va a indicar que viene el atributo de Bella, que es María. ¿Son ser y estar? Correctamente. Por tanto, esto es un verbo copulativo. Sencillo, ¿no? Esto es un verbo copulativo. ¿Y esto qué será, profesor? Esto será un predicativo. Un predicativo. ¿Y esto qué será, profesor? Esto será un núcleo del sujeto. ¿Ya? Otro ejemplo, profesorcito. Vamos con otro ejemplo. Los jóvenes están cansados. Los jóvenes están cansados. Vamos a ver, profesor, y analicemos esto. Profesor, ¿cuál es mi verbo? Están. Aquí yo lo marco. Están, ¿ya? Están, primero, ¿es conjugación del verbo estar? Sí. Están es conjugación del verbo estar. Luego, este están, ¿tiene significado? No tiene significado, carece de significado, están. Yo borro esto y digo están, pero ¿están qué? ¿Sirve de unión? Sí, va a unir a jóvenes con cansados. Pregunta, ¿cansados es una cualidad de los jóvenes? ¿Es una característica? Sí. Cansados es un adjetivo. Adjetivo. Quiere decir que este verbo está trabajando como unión. Por tanto, será un verbo copulativo. Y esto será mi predicativo. Te entendí perfectamente, profesor. Los verbos copulativos son aquellos verbos que no tienen significado, que carecen de significado, que sirven de unión. ¿De unión de quién, profesor? Entre el predicativo y el sujeto. ¿Entre el predicativo y quién, profesor? Y el sujeto. ¿Por qué? Porque cansados es la cualidad de jóvenes. Siempre va a tener que ser así, profesor, siempre. ¿Por qué, profesor? Porque cuando no tengan predicativo no serán copulativos. ¿Qué me estás contando? Mira este ejemplo. Yo digo, el poeta está en la sala. El poeta está en la sala. Mira acá, el poeta está en la sala. Mira la oración. Profesorcito, está, es, ¿conjugación del verbo estar? Sí. Está, ¿tiene significado por sí solo? No, no significa nada. Pero quédate en algo, date cuenta de algo, que cuando yo coloco está, no va a presentar a un adjetivo, ni mucho menos a un predicativo. ¿Por qué, profesor? Porque en la sala no es cualidad del poeta. Sin embargo, cansado sí es cualidad de los jóvenes. Bella sí es cualidad de María. Pero en la sala, ¿es cualidad del poeta? No, no es. Entonces, a ver, continuamos. Para que sea copulativo tiene que indicarme una cualidad del sujeto. ¿Te das cuenta que en la sala no es una cualidad del poeta? No lo es. Por tanto, esto va a ser un circunstancial de lugar, porque me está indicando el lugar donde se encuentra el poeta. ¿Sí? No, por eso coloco una X aquí. No, no me está indicando una cualidad. No me está indicando una cualidad del poeta, que sería mi sujeto. Por eso, profesor, me voy a dar cuenta. Yo pensaba que todo aquel que sea ser y estar va a ser un verbo copulativo. No, aquí no. Aquí sería un verbo no copulativo. No te confundas. Para que sea copulativo, tiene que ser comunión, sí, pero también tiene que tener un predicativo que me indique una cualidad del sujeto. Y aquí no me está indicando una cualidad del sujeto. Ojo con eso, ojo con eso.
Profesor, ¿solo pueden ser verbos copulativos ser, estar? No, también pueden ser verbos copulativos. Aquí te lo coloco. Pueden ser verbos copulativos parecer. ¿Quién, profesor? Parecer, yacer, resultar, quedar, poner, ¿sí? Parecer, yacer, resultar, quedar, poner, permanecer. Estos también, profesorcito lindo, pueden ser verbos copulativos. ¿Ah, que sí? Sí, profesor. A ver, enséñame un ejemplo, profesor. Mira, 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 mira. Mira por aquí, ¿ya? Mira, yo digo, mi plumoncito azul, yo digo, el profe parece malo. Mira acá, el profe parece malo. Este profe, profesor, va a ser mi sustantivo, mi sujeto, ¿no? Sí, va a ser mi sujeto. Parece, profesor, es el verbo con el que estoy trabajando. Voy a ver, no te confundas. No vayas a pensar que como siempre están aquí, siempre van a ser copulativos. Ya te he dicho que a veces no son copulativos. ¿Cuál es la mejor forma, profesor, de saber si son copulativos? Si esto que está aquí es un adjetivo, un sustantivo o cualquier cosa que me indique que sea un atributo. ¿Atributo de quién, profesor? Atributo del sujeto. ¿Malo es una cualidad del profe? Sí, pues, malo es una cualidad del profe. Por tanto, es un predicativo y esto será un verbo copulativo. Ah, ya te voy entendiendo, profesor. Sí, entiende cómo está más. Mira, mi vecino resultó, eh, resultó bueno. Sí, resultó bueno. Mi vecino resultó bueno. Mira aquí. Resultó es el verbo que yo estoy trabajando. Voy a ver si es copulativo o no, profesor. Para que sea copulativo, esto tendría que ser una cualidad del sujeto, ¿verdad? Vamos a ver, vecino es mi sujeto, no cabe duda. Y bueno, profesor, ¿es una cualidad de mi vecino? Sí, sí es bueno una cualidad de mi vecino. Además que bueno es un adjetivo. Por tanto, esto será un predicativo y esto será un verbo copulativo. ¿Qué es el predicativo, profesor? El predicativo es una cualidad del sujeto. ¿Qué es el predicativo? El predicativo es una cualidad del sujeto. En este caso, ¿bueno es una cualidad del sujeto? Sí. Si hay predicativo, hay verbo copulativo. ¿Ya? Aquí te coloco este está para que no te des cuenta de que siempre que haya ser y estar, profesor, ¿será copulativo? Sí, casi siempre, salvo en este caso que me está indicando un circunstancial de lugar. Una más, profesorcito, una más, yo entiendo. Ok. Ok, a ver, una más. Ya está. Saavedra, creo que tengo un alumno que se llama Saavedra, ¿no? Saavedra quedó enamorado. Quedó enamorado de una niña. Quedó enamorado, ¿ya? Saavedra quedó enamorado. Mira, quedó es el verbo que estoy trabajando, ¿verdad? Este enamorado, pregunta, ¿es una cualidad de Saavedra, sí o no? Sí. Este enamorado, ¿qué palabra es? Es un adjetivo. ¿Solo pueden ser adjetivos, profesor? No, pueden ser también sustantivos, ¿sí? Saavedra es ingeniero. Ingeniero es una cualidad de Saavedra, entonces también vale, ¿ya? En este caso estoy usando un adjetivo. A ver, ¿enamorado es una cualidad de Saavedra? Sí. ¿Saavedra es mi sujeto? Sí. Saavedra es mi sujeto. Quiere decir que si hay esto, esto será un predicativo. Recuerda que el predicativo indica una cualidad del sujeto. Por tanto, este verbo está sirviendo como unión o anexo. Será un verbo copulativo. Será un verbo copulativo. Sencillo, ¿no? Sencillo ahí, profesorcito lindo, los verbos copulativos. ¿Qué son los verbos copulativos? Son aquellos que no tienen significado. Sirven de enlace o unión, son atributos, son ser, estar, parecer, ser, estar. Pero también pueden ser parecer, yacer, soler, resultar, permanecer, quedar y poner. Estos también pueden ser verbos copulativos. Y ahí está, querido profesor. Espero que estés entendiendo, queridos amigos, ¿ya? Ahora vamos, profesor, con los verbos no copulativos. Y aquí te lo coloco.
B. Verbos no copulativos. Verbos no copulativos. ¿Sabes cuáles son estos verbos no copulativos? En principio te tengo que decir que los verbos no copulativos son todos menos los copulativos. Fácil, ¿no? ¿Quiénes son los verbos no copulativos? Son todos. Menos los copulativos. Son todos menos los copulativos. Entonces te voy a decir aquí, te voy a colocar aquí su significado. Te voy a decir que sí tienen ¿qué, profesor? Sí tienen significado. Sí tienen significado. Perfecto. Sí tienen significado. ¿Servirán de enlace? No, no sirven de enlace. Si no sirven de enlace. Sí tienen significado y que lo coloco aquí, no sirven de enlace. Como sí tienen significado y no sirven de enlace, solitos pueden ser una oración. Solos pueden ser una oración, ¿ya? ¿Y cuáles son? Son todos menos los copulativos. Son todos menos los copulativos. Ejemplo, profesor, mira aquí. Te voy a hacer acá una línea divisoria, ¿ya? Para que no te confundas. Una línea divisoria entre las dos pizarritas, ¿ya? Obviamente tú lo haces hacia abajo, porque yo no tengo pizarra, tú lo haces hacia abajo, ¿ya? Profesor, todos, sí, son todos menos los copulativos. Por ejemplo, yo digo, María, a ver, si me miras acá, ¿me miras? Muy bien, ¿ya? María come mucho. María come mucho, ¿sí? Profesor, María come mucho. Come es mi verbo no copulativo, ¿sí? Profesor, ¿cómo sé que no es copulativo? Porque no es copulativo. Porque si fuese copulativo mucho tendría que ser una cualidad de María. ¿Mucho es María? No, por tanto no es copulativo. ¿Y qué será mucho, profesor? Será la cantidad que come, ¿no? Será un circunstancial de cantidad. Y María será mi sujeto. ¿Viste? Aquí tengo un verbo no copulativo. Otro. Mi esposa trabaja bien. Mi esposa trabaja bien. Entonces, yo quiero que te des cuenta ahí, yo quiero que te des cuenta aquí. Mira, trabaja es mi verbo no copulativo. ¿Por qué, profesor? Porque bien no es una cualidad de mi esposa, por tanto no puede ser copulativo. Y si no es copulativo, pues será un no copulativo. ¿Sencillo, profesor? Sí, solo que ahora yo no estoy viendo las clasificaciones, porque recuerda que los no copulativos se dividen, y eso es lo que vamos a ver recién, ya no te preocupes. Eso es lo que vamos a ver recién. Aquí tengo mi sujeto, y bien será mi circunstancial de modo. ¿Cómo trabaja mi esposa? Pues trabaja bien, ¿ya? Entonces, recuerda que estos no copulativos se van a dividir en transitivos e intransitivos, ¿ya? Transitivos e intransitivos. Así es que, mira ahí y listo. Yo voy a borrar esto, así es que le voy a hacer una capturita de pantalla, ¿ya? Para también pasártelo a ti, ¿ya? Acá está. Ya está. Entonces, ahora sí. Yo borro esto, ya quedó claro cómo son los verbos copulativos, los verbos no copulativos. Dentro de los no copulativos vamos a revisar algo, ¿ya? Ah, ya, mi esposa me enseña algo para hacer esto bien bacán. Le pongo... Ahí está, regresamos entonces, los no copulativos, ¿ya? Profesorcito, dentro de los no copulativos te dije que íbamos a encontrar algunos, ¿no? Encontramos primero a estos verbos llamados transitivos, y te lo coloco aquí, transitivos, ¿ya? Son los famosísimos verbos transitivos. Recuerda que los transitivos son no copulativos, ¿ya? Son no copulativos, ¿ya? Profesor, ¿cómo es un verbo transitivo? Mira, yo estoy aquí, ¿me miras aquí? Ahora voy a transitar aquí. ¿Viste cómo transité? Ahora transito aquí. Fácil, ¿no? Se llaman verbos transitivos porque la acción verbal va a transitar de un lugar hacia otro elemento. ¿Qué me has dicho? Repetición. Se llaman verbos transitivos porque la acción del verbo va a transitar de un lugar hacia otro elemento. ¿Sí? Ah, ya, te entendí, profesor, te entendí. Se llaman verbos transitivos porque la acción verbal, mira aquí, porque la acción
Porque la acción verbal transita, ¿verdad? Porque la acción verbal transita hacia otro elemento, ¿sí? Transita hacia otro elemento. ¿Qué elemento es, profesor? El objeto directo. Ya te lo dije todo. La acción verbal transita hacia otro elemento. ¿Hacia qué elemento, profesor? Hacia el objeto directo. Quiere decir que los verbos transitivos yo los voy a reconocer porque presentan objeto directo. Se acabó. ¿Cómo reconozco un verbo transitivo? Porque presenta objeto directo. No hay más. Ya, no hay más. Ejemplo, profesorcito. Mira aquí. Mira aquí. Yo te coloco aquí. Yo te coloco aquí. No sé, se me ocurre un nombre, ¿ya? Mario come pan. Mario come pan. ¿Cuál es mi verbo, profesor? Mi verbo es comer porque es una acción. Ese es mi verbo. Pero me han preguntado si el verbo es transitivo o no es transitivo. Recuerda que si el verbo es transitivo, la acción de este verbo tiene que pasar hacia otro elemento. Y yo diré, ¿qué es lo que está comiendo Mario? Pues está comiendo pan. Quiere decir que la acción de comer recae sobre otro elemento. La acción de comer, ¿sobre quién recae? Recae sobre el pan, ¿sí? Recae sobre el pan. El pan es, profesor, un sustantivo. Por tanto, esto será mi objeto directo. Si pan es objeto directo, entonces el verbo será transitivo. Profesor, a ver una explicadita más fácil. Más fácil. Si hay objeto directo, pues hay verbo transitivo. Ahora más fácil, ¿no? Si hay objeto directo, hay verbo transitivo. Entonces, profesorcito, ¿yo me tengo que ocupar de cómo hallar el objeto directo? No, sí, te tienes que preocupar de esto. ¿Y cómo me voy a hallar, profesor? Fácil, porque el objeto directo responde a una pregunta. Responde a la pregunta, ¿qué es lo que? Más el verbo, más el sujeto. Ya te hice la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que? Más verbo, más sujeto. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que? Más verbo, más sujeto. ¿Cuál es mi verbo? Come. ¿Cuál es mi sujeto? Mario. Entonces yo haré la pregunta. ¿Qué es lo que come Mario? Pan. Ah, pan es objeto directo. Si es objeto directo, es verbo transitivo. Profesor, creo que te estoy entendiendo. Una más, profesor, una más. Ok, una más. Y la siguiente será, eh, yo compro, yo compro condominios. Yo compro condominios, ¿ya? Yo compro condominios, ¿ya? Un condominio. Vamos a ver. ¿Cuál es mi verbo? Comprar. ¿Quién hace la acción de comprar? Yo. Por tanto, yo seré mi sujeto. Y hago la pregunta, ¿qué es lo que más verbo más sujeto? Y diré, ¿qué es lo que compro yo? Condominios, profesor. Usted compra condominios. Por tanto, esto será mi objeto directo. Si hay objeto directo, ¿el verbo cómo será? Pues el verbo será transitivo. Se acabó. El verbo será transitivo, ¿ya? Profesor, ¿es la única forma de hallar el objeto directo? No, el objeto directo también tiene otra pregunta, que es ¿a quién más verbo más sujeto? También tiene otra pregunta. ¿Cuál es, profesor? ¿A quién más verbo más sujeto? ¿Sí? A ver, yo diré. Este es verbo transitivo, no te olvides, ¿ah? Este es un verbo transitivo, ¿ah? No te olvides, este es un verbo transitivo, ¿ya? Yo diré la pregunta. Alex ama a Stephanie. Alex ama a Stephanie, ¿ya? Mira acá. ¿Cuál es mi verbo? Amar. Será mi verbo. Me están preguntando si el verbo es transitivo o no es transitivo. ¿Quién hace la acción de amar? Alex, que es mi sujeto. Hago la pregunta.
¿A quién más verbo más sujeto? ¿A quién ama Alex? A Stephanie. Esto será mi objeto directo. Si es objeto directo, esto será un verbo transitivo. Más fácil, profesor. Muy fácil, ¿no? Sí, profesor. Recuerda, queridos amigos, que también son objeto directo los pronombres personales lo, los y lala. Recuerda que también son objeto directo los pronombres personales lo y lalas, ¿ya? Lo y lalas. ¿Qué me has dicho, profesor? Que también pueden ser objeto directo los pronombres personales lo, los y las. Siempre que vayan al lado de un verbo, siempre que sean pronombres, Profesor, explícame esto. Ya, te explico rápido. Lolos, lalas, ¿qué te he dicho? Lolos, lalas, siempre van a ser objeto directo, pero cuando sean pronombres, ¿ya? Cuando sean pronombres. A ver, profesor, te voy a colocar un ejemplo aquí. Mira aquí. Mira aquí. Ya está. Mira. Ya está. Mira. Y coloco el ejemplo. Juana lo entregó en mal estado. Lo entregó mal, ¿ya? Para no hacerlo mal largo. Lo entregó mal. Juana lo entregó mal. Mira, ¿cuál es mi verbo, profesor? Mi verbo es entregar. Ese es mi verbo. Me están preguntando si el verbo es transitivo o no es transitivo. ¿Ya? Me están preguntando eso. Entonces yo voy a revisar aquí que Juana es mi sujeto. Y quiero saber este lo, ¿qué es, profesor? Este lo será un pronombre, ¿ya? Este lo será un pronombre. Cuando se encuentre al lado de un verbo, ¿cuál es el verbo entregar? Si este lo está al lado del verbo entregar, pues es un pronombre. Ah, te entendí. Este lo, los, la, las, si están al lado de un verbo, son pronombres. Ah, mucho ojo con eso, ¿ah? Repito. Lo, los, la, las, cuando están al lado de un verbo, ¿qué son? Pronombres. Y si son pronombres, siempre serán objeto directo. Quiere decir que este siempre va a ser objeto directo. Y si es objeto directo, esto será un verbo transitivo. Profesor, tan fácil, nada más pues. Muy fácil. Ah, porque tú me has dicho que el transitivo presenta objeto directo. Entonces, como esta oración presenta objeto directo, entonces el verbo es transitivo, ¿no es cierto? Una más, profesor. Ok. Yo, a ustedes ya, los quiero matar, perdón, los quiero mucho. Yo los quiero mucho, ¿sí? ¿Quién es el sujeto, profesor? Yo soy el sujeto. ¿Quiero es mi verbo o no? Quiero es tu verbo. Me están preguntando si este quiero es un verbo transitivo. Pues voy a ver, porque aquí tengo un los. Y este los, profesor, si está al lado de un verbo, los, al lado de un verbo, ¿qué será? Pronombre, querido profesor. Y si es pronombre, pues será objeto directo. Y si es objeto directo, pues el verbo será transitivo. El verbo será transitivo. A ver, con esta te agarro, Mira. Ojo, aquí te lo coloco, ojo. ¿Sí? Los amigos son buenos. Los amigos son buenos. ¿Cuál es mi verbo, profesor? Son. Quiero saber si ese verbo, profesor, es transitivo o intransitivo. Ah, profesor, mira, acá me he dado cuenta de algo. Aquí tengo los. Los. ¿Es un pronombre o no? Sí, entonces, profesorcito, ese los debe ser objeto directo. Entonces, ¿sería un verbo transitivo? No, te equivocaste. ¿Por qué, profesor? Date cuenta, este los está al lado de amigos. ¿Y amigos qué es, profesor? Es un sustantivo. Entonces no es pronombre, no es. Para que sea pronombre, al lado de quién tiene que estar. Verbo.
verbo. ¿Te das cuenta? Aquí al lado de quién está, sustantivo. Entonces no es pronombre, no es. ¿Y qué es, profesor? Esto será un artículo. ¿Qué es, profesor? Será un artículo. Aquí te lo coloco, un artículo. Ah, y si es un artículo ya no puede ser objeto directo, ya no puede ser. Y si no es objeto directo, pues esto no será un verbo. ¿Y esto qué será, profesor? Esto será un verbo copulativo. Recuerda, porque buenos es una cualidad de los amigos. Por tanto, es predicativo y el verbo será copulativo. ¡Ojo! 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 Para que sean objeto directo tienen que ser pronombres. Y este no es pronombre. Ojo con eso, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, ¿qué más, profesorcito? ¿Qué más? Repetición. Los verbos transitivos transitan la acción verbal hacia un elemento llamado objeto directo. Para llegar al objeto directo, hago la pregunta, ¿qué es lo que más verbo más sujeto? ¿O a quién más verbo más sujeto? También puedo darme cuenta porque lolos, lalas, siempre serán objeto directo cuando son pronombres. Pero profesor, hay otro problema. Hay un problema. Con los pronombres átonos complementarios. ¿Cuáles, profesor? ¿Cuáles son esos pronombres átonos complementarios? Ay, muy largo, ¿no? Con los pronombres átonos complementarios. Pronombres átonos complementarios. Ya está, tú ya sabes qué son, ¿no? Pronombres átonos complementarios. ¿Cuáles, profesor? Estos de aquí. El, me, te, se, nos, os. ¿Qué son esos, profesor? Mete, se, nos, os, que son tan graciosos. Estos mete, se, nos, os son pronombres complementarios. Quiere decir que tienen que estar al lado de un verbo. ¿Y cuál es el problema, profesor? Que estos pronombres átonos complementarios a veces van a ser objeto directo y a veces van a ser objeto indirecto. Repito, estos pronombres átonos complementarios, mete, se, nos, os, a veces van a ser objeto directo y a veces van a ser objeto indirecto. Ah, y cuando sean objeto directo, pues el verbo será transitivo. Y cuando sean objeto indirecto, pues el verbo no será transitivo. Y ahí tengo una duda, ¿no? Tengo una súper duda, profesor. ¿Sabes por qué? Porque si yo me confundo, profesor, entonces ahí voy a fallar en el examen. Por supuesto vas a fallar en el examen. Pero para eso está tu querido profesor, para enseñarte, ¿ya? Para enseñarte. Mira, métesenos os, ¿ya? Entonces yo hago la oración, mi vecina me observa. Mi vecina me observa, ¿ya? Mi vecina me observa, ¿ya? Entonces, profesor, vecina es mi sujeto, no cabe duda, es mi sujeto. Este observa es, profesorcito, mi verbo. Y yo quiero saber si el verbo es transitivo o intransitivo. Este me, profesor, no es tan fácil como el lo, porque cuando era lo, los lalas ya sabían que era objeto directo. Pero este me a veces puede ser directo, a veces puede ser indirecto. ¿Qué hago, profesor? Si le coloco directo, el verbo será transitivo. Si le coloco indirecto, pues el verbo no será transitivo. Entonces, profesor, no pueden ser los dos, tiene que ser una. Entonces, profesor, ¿cómo yo voy a darme cuenta? Fácil. Este me, ¿soy yo o no? Sí, este me eres tú. Entonces, si yo soy, puede ser reemplazado. ¿A qué te refieres? Mira aquí. Oye, mira aquí que esto es importante. ¿Ok? Esto es muy importante. Y necesito que estés con todo tu cerebro. Esto para mí no es difícil, pero necesito toda tu concentración. Si tú estás concentrado, no vas a aprender, ¿ya? Mira aquí, profesor. Yo lo que me toca hacer aquí, profesor, es pasar la oración de voz activa a voz pasiva, ¿ya? Tengo que pasar la oración de voz pasiva a voz activa. Aquí tengo mi voz activa y lo tengo que pasar a mi voz pasiva. ¿Ya? A ver, mira aquí. Tengo mi oración en voz activa y lo voy a pasar mi oración a voz pasiva. ¿Por qué lo voy a pasar, profesor? Porque cuando lo pase voy a darme cuenta si esta sabandija es objeto directo o es objeto indirecto. ¿Cómo así, profesor? Mira, de la siguiente manera. Dice que algo que sea sujeto
algo que sea objeto directo y algo que sea objeto indirecto. Estos los paso a voz pasiva y el sujeto ¿cómo va a pasar? Va a pasar como complemento agente. El objeto directo va a pasar como si fuese un sujeto. Y el objeto indirecto no pasa. No pasa, como dice el gordo Casaleta, no puede pasar. Repetición. De voz activa a voz pasiva, el sujeto pasa como complemento agente. El objeto directo pasa como sujeto. Y el objeto indirecto no pasa. No puede pasar. Uy, profesor. Uy. Aquí creo que se me va aclarando el panorama. Si esto es objeto directo, debería pasar a la voz pasiva como sujeto. Pero si es objeto indirecto, no puede pasar. ¿Estamos? No puede pasar. Profesorcito, creo que te voy entendiendo. A ver, hazme un ejemplo. Mira, un ejemplo. Un ejemplo muy sencillo, ¿ya? Un ejemplo muy sencillo. Este me tendría que pasar como sujeto. Y te lo voy a colocar acá. Te lo voy a colocar acá, mira. En voz activa tendría así. En voz activa tendría sujeto, bueno, verbo, objeto directo, ¿sí? Sujeto y objeto directo. Y en voz pasiva, este sujeto pasa como complemento agente. Y este objeto directo pasa como sujeto. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, este sujeto no. Esta oración está en voz activa. Este sujeto, entonces debe pasar como complemento agente. Entonces yo lo paso. Vecina. Y este, que debe ser objeto directo, yo lo paso como sujeto. Este me, mi vecina me observa. Este me, ¿soy yo o no? ¿Sí, no? Este me soy yo, mi vecina me observa, soy yo. Entonces yo coloco yo. ¿Sí? Yo. Ahora, quiero que me prestes más atención todavía. Ahora, una oración. El verbo de una oración, el verbo, o sea, la acción, cuando pasa a voz pasiva, tiene que tener esa fórmula. Siempre, ¿ah? Tiene que tener esa fórmula. ¿Sí? Verbo conjugado más el participio. O sea, este verbo más un participio. ¿Sí? ¿Cómo sería? Sería conjugación del verbo ser más un participio. A ver, para que pase, tendría que pasar así. El verbo se transforma en la conjugación del verbo ser más un participio. La semana pasada hicimos participios. ¿Recuerdas? Participios. Had oído, lo que acaba en had oído. Recuerda, agarra tu cuaderno la semana pasada. Lo que acaba en had oído. Entonces, para mi verbo, este verbo observa, mira este verbo observa, aquí está, tiene que pasar con ser más participio. Entonces yo coloco aquí, coloco ser más ¿qué, profesor? Más participio. Ser más participio. A ver, ¿cuál será el participio de observa? Si los participios son had, oído, toso, chojo, bo, ¿cuál sería el participio de observa? Observado, correcto, observado. Observado. Entonces, yo, ¿qué verbo tendría acá? Yo observado por mi vecina. ¿Yo qué? ¿Yo es observado por mi vecina? ¿Qué sería? Yo soy, correcto. No tengas miedo. Yo soy. Profesor, ¿y soy? Pregunta. ¿Soy es la conjugación del verbo ser, sí o no? Sí. Soy es la conjugación del verbo ser. Por tanto digo, yo soy observado, lo coloco, el complemento agente, chicos, siempre el complemento agente es introducido por. Yo soy observado por, ¿quién era el sujeto? Mi vecina. Yo soy observado por mi vecina.
Pregunta. ¿Esta oración, yo soy observado por mi vecina, tiene significado? Sí, tiene completo significado. Este me, ¿pasó como sujeto? ¿Sí o no? Mira acá. Este me, ¿pasó como sujeto? ¿Se mira o no se mira? Sí. ¿Este me, pasó como sujeto? Sí. ¿Quién podía pasar como sujeto? ¿Quién podía pasar como sujeto? El objeto indirecto. Quiere decir que este me, ¿qué será? Objeto directo. Y si este me es objeto directo, el verbo será transitivo. El verbo será transitivo. Ojo con esto, ¿ah? Este me, que es objeto directo, pasó como sujeto. El objeto directo sí pasa como sujeto. Entonces, quiere decir que esto será un verbo transitivo. Profesor, una más para que se me entre. Ya, esta más para que se te entre. Mira aquí, mira aquí. Sí, mira aquí. A mí me gusta el marisco. A mí me gusta el marisco, ¿ya? ¿Cuál es mi verbo, profesorcito lindo? Mi verbo es gustar, no olvides, gustar. Me están preguntando si gustar es un verbo transitivo o intransitivo. Yo ya sé que para que sea un verbo transitivo tiene que haber siempre objeto directo. Quiere decir que si hay objeto directo, pues el verbo será transitivo. No sería problema, sino que aquí el me, te, se, nos, os, a veces son directos y a veces son indirectos. Pero tú, profesorcito lindo, ya me has enseñado que este me, podría ser directo o podría ser indirecto. Si fuese directo, pasa como sujeto, como hemos visto aquí. Si fuese indirecto, pues simplemente no pasa. Pues vamos a hacer la prueba, ya vamos a hacer la prueba. Tengo voz activa y lo tengo que pasar a voz pasiva. Recuerda que para pasar a voz pasiva tiene que haber esta fórmula de aquí. Vamos a ver. Entonces, si esto fuese objeto directo, tendría que pasar como sujeto. Lo jalo para aquí, ¿ya? Y el verbo tiene que estar con la conjunción del verbo ser más un participio. O sea, aquí tengo que tener la conjunción del verbo ser y aquí un parti y un participio. ¿Ya? Un participio. ¿Sí? Vamos a ver. ¿El participio de qué verbo? Del verbo gustar. Entonces sería aquí gustado. El participio del verbo gustar sería gustado. Entonces, a mí me gusta el marisco. A mí me gusta. ¿Este me soy yo o no? Sí, este me soy yo. Entonces yo coloco aquí, yo. Conjugación del verbo ser. Yo soy. Yo soy gustado. ¿Por quién? A mí será el sujeto. Yo soy gustado por a mí. Yo soy gustado por a mí. No. A ver, cambiémosle. Yo soy gustado por el marisco. Yo soy gustado por el marisco. ¿Tiene sentido yo soy gustado por el marisco? Tampoco, ¿no? Porque, profesor, no tiene sentido yo soy gustado por a mí y yo soy gustado por el marisco. ¿Sabes por qué no tiene sentido? Porque esto no ha podido pasar a voz pasiva. ¿Y quién no puede pasar? El objeto indirecto. Entonces, este me está trabajando como si fuese un objeto indirecto. Indirecto. Y si es indirecto, el verbo ya no es transitivo. ¿Y qué verbo será, profesor? Será un verbo intransitivo. Será un verbo intransitivo. Ah, me he dado cuenta, profesor, de algo. Este me aquí está como objeto indirecto y aquí está como objeto directo. Entonces, cuando está como objeto directo, el verbo será transitivo. Cuando está como objeto indirecto, el verbo será intransitivo. Y profesor, ¿cómo voy a saber eso? Fácil, lo pasas a voz pasiva. Ya te he enseñado cómo pasar a voz pasiva. La siguiente clase vamos a hacer unos ejercicios solo de voz, de pasar de voz activa a voz pasiva. ¿Ya? Promesa, solo pasar de voz activa a voz pasiva. ¿Ya? Entonces, repetición. Los verbos transitivos son aquellos verbos donde la acción verbal transita el objeto directo. Es decir, para que haya verbo transitivo, tiene que haber objeto directo. Para llegar al objeto directo hago dos preguntas. ¿Qué es lo que más verbo más sujeto? ¿O aquí más verbo más sujeto? Pero también son objeto directo los pronombres personales lo, los, la, las.
Y si hay objeto directo, el verbo transitivo. Y aquí están los ejemplos. Pero también estos señores, mete, se, nos, os, a veces pueden ser directos y a veces indirectos. Profesor, ¿cómo voy a dar cuenta? Cuando sean directos, pues pasaré a voz pasiva. Y cuando sean indirectos no pasará. ¿Cómo así? Recuerda que para pasar algo de voz activa a voz pasiva, el sujeto pasa como complemento agente, el objeto directo como sujeto y el objeto indirecto simplemente no pasa. Y aquí hemos visto el ejemplo, cómo es cuando pasa, ¿ya? Cómo es cuando pasa. Entonces, he tenido mucho gusto de trabajar contigo, soy Alexander Armasta la siguiente semana vamos a hacer solo práctica de verbo transitivo. Solo práctica de verbo transitivo, ¿ya? Así que te pido mucha atención, ¿ya? Mucha atención. Entonces, ahí está. Esto lo tienes que copiar en tu cuadernito. Tu cuadernito, la tarea va a ser es que me hagas oraciones con verbo transitivo. Ya sabes cómo hallar al verbo transitivo. Hazme 10 oraciones con verbo transitivo. He tenido mucho gusto de trabajar contigo. Nos vemos en otra oportunidad.